Juju Radio, en el programa de Conversaciones en el CUSH, un programa que le hacemos desde el Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad Nacional de Jujuy y se transmite por un Juju Radio tanto en forma directa en la zona de Jujuy como a través de la web. Le pregunto a nuestro operador, Hernán Cabrera, lo saludamos, y vamos a tratar de acercarnos a algo muy importante, que son las ferias y cierto tipo de fiestas que se dan en el sur de los Andes centrales. Y para eso tenemos dos muy buenos invitados, que son la doctora Natividad González y el profesor Carlos Millán. Ahora ya los vamos a presentar. Pero antes quiero leer algo de Rodolfo Kusch en su libro Esbozo de una antropología filosófica americana, que fue el último libro que escribió, ya residiendo en Maimará. Y Kusch, en un capítulo que se llama Los arquetipos de la economía popular, dice Rodolfo Kusch, el filósofo argentino, que ha trabajado tanto sobre el pensamiento popular americano. Cuando se habla de lo popular, lo económico suele ser un punto clave. Toca, en cierta medida, un supuesto punto de máxima objetividad, ya que se refiere a la distribución de bienes, a la posibilidad de consumo e incluso a una duda muy seria sobre si el pueblo, o sea, de los sectores medios para abajo, sería capaz de enfrentar las exigencias del mundo moderno. Encarar así el problema, con esas surgidas derivaciones, es magnificar lo económico en sí. Si el pensamiento sobre el humano hubiera que fincarlo exclusivamente en lo económico, se transferiría el problema del hombre a un problema de cosas, que es lo que en realidad siempre se hace. Y con ello se cae, en cierto modo, en una posible trampa que impide ver las raíces de la economía en sí. Pero lo que urge es no solo la distribución de los bienes, porque ésta en sí misma no resuelve el problema en su totalidad, como lo demuestran los estados socialistas, sino en volver a adecuar lo económico al humano y remediar el desajuste que hay entre esto último y todo lo que se vino acarreando en Occidente desde el siglo pasado, hasta hablando del siglo XIX, hasta ahora. Bueno, trajimos la palabra de Rodolfo Kusch y ahora vamos a dar la palabra a Natividad González, antropóloga e investigadora del CONICET en el CITED, que es un centro de investigación de la UNJU y del CONICET, y que sigue a las ferias andinas, y en particular a una a la que nos vamos a referir, que es la Manca Fiesta, una fiesta y es una feria que se realiza centralmente el tercer domingo de octubre, aunque sigue unos días más, de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Natividad? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la gente que escucha. Bueno, y desde La Quiaca estamos conectados con el profesor Carlos Millán, que reside en La Quiaca desde hace muchas décadas y tiene una larga experiencia en la Puna como docente, donde ha transitado diversas responsabilidades, desde las primeras, no las más bajas, pero sí las primeras, que es estar en frente de grado, hasta estar a cargo del sistema educativo en toda la región de la Puna Argentina, la Puna jujeña. Carlos, ¿nos estás escuchando bien? Perfectamente, Daniel. Buenas tardes. Bueno, te pedimos que te acerques al micrófono, así tu voz sale con claridad y con el suficiente volumen. Bueno, estamos hablando de la Manca Fiesta, llamada así, Manca Fiesta. Natividad, ¿por qué Manca Fiesta? Bueno, la Manca Fiesta es lo que se conoce como la Feria de las Ollas o Fiesta de las Ollas, esa es la palabra manca, ¿no? Y como decías, empieza el tercer domingo de octubre y transcurre durante toda la semana hasta el cuarto domingo de octubre. A veces coincide con elecciones, como sucede en este año, también en Bolivia y en Argentina. En Bolivia fue el domingo pasado y en Argentina será el domingo próximo. No es el primer año que registramos que pasa esto. En Argentina suele haber elecciones en octubre. En octubre. Y Carlos, hace
muchísimos años, Natividad hace muchos años que va a la Banca Fiesta, pero vos hace muchísimos más que la seguís porque vivís ahí en La Quiaca. Sí, bueno, es parte de mi historia personal, digamos, ¿no? Allá por los años 80 nosotros nos encontramos en los valles de Nazareno y de Iruyes, y hermoso recordar, Daniel. Y bueno, y a partir del año 81 efectivamente me radiqué acá en La Quiaca, en la Puna. La idea en aquellos años era estar un par de años, 3, 4 años, pero bueno, hemos decidido quedarnos acá echando raíces, bueno, muy contentos y siempre muy satisfechos de estar aquí en la Puna. Nunca lo hemos hecho por obligación, lo hemos hecho por decisión. ¿Qué es para la gente de La Quiaca, qué es la Manca Fiesta? Porque es algo más que esta celebración de las ollas, porque donde hay por venta, por intercambio se accede a las ollas. Pero, ¿qué es la Manca Fiesta y de dónde vienen las ollas? Bueno, por empezar, es una convocatoria antigua. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, que digamos tuvo siempre como el predio, el lugar de asentamiento, hoy la ciudad de La Quiaca. Antaño seguramente habrá sido el paraje de La Quiaca, ¿no es cierto? Estamos hablando ya a principios de 1900 seguramente, cuando apenas llegaba el ferrocarril en esta, digamos, comunidad rayeña, ¿no? Por estar en el límite interestatal entre Bolivia y Argentina. Creo que la Manca Fiesta siempre ha sido, como decía, una convocatoria abierta y espontánea, que es lo más rico, tanto de comunidades puneñas de la parte alta del altiplano como de la zona más baja, ¿no? Me refiero a las quebradas ya interaldinas, al valle de Sococha, a la quebrada de Sococha, al valle de Tojo, y bueno, que se encontraban acá e intercambiaban sus productos a través del trueque en aquellos años, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de presenciar estos intercambios hace ya casi 50 años, ¿no es cierto?, cuando la feria se realizaba por ejemplo, ha tenido distintos lugares, ¿no? Siempre, yo te diría que este es un dato interesante a tener en cuenta. En una primera instancia, la Manca Fiesta en La Quiaca ocupó, digamos, como predio lugares casi marginales, ¿no? Periféricos, si se quiere, porque, por ejemplo, las primeras Manca Fiestas que yo observé han sido saliendo hacia el camino de Llave, la ruta 5, en proximidades del barrio, en inmediaciones del barrio Mariano Moreno. Luego en un predio también siempre baldío que estaba frente a Radio Nacional. Luego se vino un poco más se apegó más hacia el centro, digamos, de la ciudad, y estaba acá en la avenida Paraguay, entre Carlos Gardel y Santa Fe, en ese sector, se hacían las convocatorias. Y más tarde, bueno, ya se hizo donde es hoy la escuela técnica, donde es el barrio 20 de junio, acá también hacia el norte del predio de Radio Nacional, hasta que finalmente se decidió hacerla, siempre por disposiciones de las autoridades municipales de turno, en lo que es hoy el predio del ferrocarril. Y efectivamente, como decía Natalia, tal vez el protagonismo central lo tenía la cerámica regional, las ollas, ¿no es cierto?, de barro, que provienen fundamentalmente del valle o la quebrada del río Talina, ¿no es cierto?, donde están las comunidades olleras por excelencia. Del lado argentino me refiero a Casira, y del lado boliviano, bueno, está Berque, que es la capital de la olla en el altiplano, y las comunidades aledañas, ¿no?, hasta el propio Talina. Entonces, estas comunidades, bueno, hacían su gran aporte, ¿no?, acá a la Manca Fiesta. Y luego también, bueno, se veían ollas del sector de los valles tarijeños.
una olla diferente, más industrial en los últimos tiempos, de otro color, inclusive en tonalidades verdosas, con algún baño de sílice posiblemente, ¿no? De algo así, material vidrioso, digamos, más moderno. Pero fundamentalmente digamos, el elemento central era la olla en este caso. Pero también otro dato importante era la producción de lo que se ha caracterizado siempre la puna, que es la carne, la fibra, la lana, los abiertos de carne, también los tejidos, y eso, bueno, eran productos centrales. También aparecía la caña hueca, los tirantes para los techos, algo que, bueno, ha ido con el correr de los tiempos cambiando y ha ido tal vez perdiendo centralidad, podría decir. Carlos, para quienes nos escuchan, la gente de Jujuy conoce muy bien lo que voy a decir, pero hay gente que nos escucha en este momento o después nos va a escuchar por YouTube. La Quiaca es una ciudad fronteriza, está exactamente sobre el límite de una ciudad boliviana llamada Villazón. De hecho, si uno la mira desde un avión no hay manera de diferenciar una de otra porque hay un pequeño arroyo que la divide, o sea que es un gran conjunto urbano. Y por lo tanto, bueno, es una ciudad que vive mucho del comercio exterior, que va, que vienen los bienes, y la feria también forma parte de este comercio. Yo le quiero preguntar a Natividad, porque hiciste referencia a las cañas, hiciste referencia a las ollas, y aunque la puna es relativamente plana, no es plana, pero relativamente plana, estamos hablando, la Quiaca está a 3.400 metros sobre el nivel del mar y hay cerros alrededores, ¿no? Pero hablaste de cañas, hablaste de valles, hablaste de otras quebradas. ¿Hay productos de lugares distintos, diferentes de la puna también en La Manca? Sí, un poco lo mencionó recién Carlos, ¿no? La puna además lo que tiene es que no es igual, homogénea en todos lados, ¿no? Entonces hay lugares donde llueve más y se hacen cultivos, hay lugares más altos donde es especialmente la ganadería, pero además la Quiaca lo que tiene es que se ubica no solo en la frontera actual, interestatal entre Argentina y Bolivia, sino también en una frontera de ambientes y que permite que en un espacio acotado en términos lineales o de caminos puedas acceder a esto, a Sococha, y entonces hay frutas, hay maíz, pero además también está relativamente cerca de la zona quebradeña de Jujuy, entonces también vienen otro tipo de cultivos. De Bolivia también se acercan distintos tipos de artesanías, por ejemplo, hay una presencia muy importante de artesanías en madera, distintos tipos de alfarerías, como él estaba comentando, tejidos más industrializados, menos industrializados, digamos. Hay una gran variedad de cosas. Hay muchos muebles y materiales de construcción, tipo aberturas, puertas, que vienen del ramal jujeño, de la parte baja de Jujuy. Entonces sí que se nuclea en la Quiaca como foco una gran área que comprende las alturas andinas con lo que son más los valles, incluso la selva del oriente, ¿no? Y también en términos de norte y sur también se articula en ese espacio, facilitado por lo que es la movilidad de las rutas, ¿no? En la actualidad, o del tren antiguamente. Y estamos hablando de productos de tipo campesino, pero hay otro tipo de productos también. Hay productos industriales. Hay de todo tipo de productos. Este año he visto hasta una camioneta Toyota. Vendiendo. Sí, promocionándose. Sí, lo que tiene es que se han articulado, ¿no? Esta idea de las ferias campesinas, puneñas, andinas, ¿no? Donde que confluyen producciones de distintos ambientes,
pero con lo que son las ferias urbanas actuales, donde hay mucho bazar, mucha ropa, hay algunas cosas que vienen de Buenos Aires, lo que se le llaman las saladitas, pero hemos visto muchas cosas industrializadas de Bolivia e incluso de China. Entonces también está inserta en lo que es ese circuito sudamericano, digamos, de ferias saladitas, bueno, que tienen distintos nombres, y que movilizan especialmente productos industrializados a distinto tipo de escala, ¿no? Hay cosas de grandes industrias y otras más de pequeños talleres, pero que siguen siendo urbanas en el sentido del consumo también. Carlos, vos que conocés la Mancas desde hace casi 50 años, ¿cómo era hace 4 décadas atrás la Manca? ¿Había también esta cantidad de productos industriales? Hay un cambio muy profundo, Daniel. Cuando yo me refería a las primeras Mancafiestas, bueno, hablaba de esto, ¿no? La centralidad de la olla, de la caña, de los cueros, de la lana, la fibra, que eran cantidades realmente muy significativas. Por ejemplo, tengo entendido que llegaron a acumular más o menos 60, 70 toneladas de lana y unas 30, 40 toneladas de fibra en la Mancafiesta. Fibra, lo que se llama normalmente la lana de llama. Exactamente, sí. Bueno, esto, por ejemplo, en la Mancafiesta actual prácticamente fue casi inexistente, con cantidades mínimas. O sea, hay síntomas, digamos, desde lo productivo, económico que mencionaba recién en esa bellísima lectura del doctor Rodolfo Kusch, que bueno, son, yo te diría, alarmantes, ¿no? Alarmantes en cuanto la Mancafiesta siempre reflejó esa actividad productiva acá en la región, especialmente en el sector puneño-jujeño, que aportaban estos productos. Luego había, digamos así, elementos también propios de la proteína que siempre aportó la puna, como por ejemplo los abiertos de carne, las chalonas, las patitas secas, las cabezas secas para las tistinchas. Eso prácticamente también ha desaparecido. Y como refirió recién Natividad, la centralidad parece estar dada en el gran mercado de la ropa, ¿no? Yo hice acá un listado de los sectores que pude observar este año, y yo te diría que lo mayoritario, lo más masivo, lo ha copado la feria de la ropa, los aportes de la carpintería, tanto en madera como carpintería metálica, donde hasta inclusive se filtran algunos productos industriales como ser cocinas a gas y hasta ¿cómo se llama? Estas cocinas eléctricas que hay ahora, microondas, ¿no? En ese dato, en estos dos sectores. También otro aspecto amplio de que ha ido tomando estos últimos años presencia ha sido los famosos juegos, ¿no? Los juegos para niños y jóvenes, los peloteros estos de plástico, han sido datos importantes. Y bueno, y después la parte de carpas y comidas, que si bien siempre estuvo presente en las Mancafiestas iniciales, porque esto también lo aportaba el arista esta festiva de intercambios, de conexión a través del canto, la copa, la chicha, que en estas últimas Mancafiestas ha sido prácticamente poco visualizada, ¿no? No he visto mucho consumo de chicha, por ejemplo. No sé si las chicheras están o no están, pero se nota que es un producto típicamente regional que no tiene el volumen de consumo y de producción de antaño. Y bueno, luego tenés el otro dato, ¿no es cierto?, importante que aparece hoy como modificación de lo antiguo, de aquellas primeras Mancafiestas, que es el escenario. Hoy hay un escenario en el predio, ¿no? Otro dato que me pareció importante destacarlo, ¿no? El escenario dándole un perfil, si se quiere,
de festival folclórico a la Manca Fiesta, del festival folclórico a la usanza, ¿no es cierto?, de los festivales comerciales masivos que conocemos acá en el país, ¿no? Llámese Serenata Cafayate, Festival de Cosquín y otros cuantos otros que han sido siempre financiados por los gobiernos de turno. En función de eso creo que hay un cambio rotundo. Se ha desaparecido, repito, la centralidad de estos productos típicamente regionales que mencionábamos anteriormente, a tal punto que los productos de los valles, por ejemplo, ya sea las papas, el choclo, las frutas secas, inclusive algunos vendedores de cerámica han sido reducidos en este año, por lo que he visto, a una calle, a la calle central de la Manca Fiesta y otros puestitos aledaños, y ha sido poca la presencia de que antes era mayoritaria, ¿no? Estas cosas sí, o sea que, en síntesis, nuevos productos, nuevos espacios coparon la Manca Fiesta, tal vez desplazando a otro. Y esto creo que no es casual, Daniel, porque si es una feria productiva tiene que ver lógicamente, con cuestiones económicas de fondo. Te doy algunos datos que tal vez pueden ser ilustrativos. Hace rato te decía el volumen de la lana, grandísimo, tonelaje, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy la lana, te cuento cuánto cotiza. La lana de oveja está cotizando a 200 y 250 pesos el kilo, me decía una señora barraquera de acá de la ciudad, que siempre compraba. Me dice, yo no compro lana, dice, no tiene precio. Y me decía que ella cría también ovejas, y vos fijate que para esquilar una oveja, el esquilador te cobra 500 pesos. Para un animal que tal vez va a producir entre 1 kilo si es criollo, o un poco más si es mestizo. Y lo que tiene un poquito mejor de precio es la lana de llama. A ver, acá tengo anotado las últimas cotizaciones que conseguí. La lana está entre 6.000 pesos, ¿no? La lana blanca, la lana marrón, 4.000 pesos el kilo. Eso cotizado este año la lana. Y bueno, entonces te decía que quiero decir con esto que no es casual ni gratuito la ausencia de estos productos que en otras épocas eran centrales. Y sumarle a ello que también hay una suerte de disminución notoria en los productores rurales de la puna a consecuencia de la misma baja de población que tiene la puna, ¿no? Hay estudios y perspectivas muy desalentadoras en ese sentido. Se estima que en el año 2050 las poblaciones rurales tendrían prácticamente una población nula. O sea, eso lógicamente yo creo que también comienza a reflejarse en estas ferias que eran de espíritu esencialmente rural, y por eso también vemos esta suerte de invasión de manifestaciones también más urbanas, copando el espacio tradicional de la Manca Fiesta. A eso iba. Natividad, ¿quiénes son las personas que participan en la Manca Fiesta y más o menos qué volumen? ¿Es posible calcular cuánta gente participa? Quizás Carlos tenga alguna idea también. Pero ¿quiénes son los que participan? Mira, lo que viene pasando, un poco lo que viene contando Carlos, es que además de los productores o campesinos, bueno, como quieras llamarle, ¿no? Del área andina, se nuclean otras gentes dedicadas al comercio en ferias, ¿no? Algunos son como revendedores y otras gentes que las vemos, de hecho, en otras ferias. La otra feria que miramos mucho es la de Pascua en Abrapampa, y yo sí encuentro gente que está en ambas ferias, ¿no? Que se va repitiendo. También vemos que hay muchos como emprendedores, lo que se llama ahora, entonces puestitos de billutería, de bebidas, típicamente emprendedores. Y además hay como otro rubro que tiene que ver más como con gente que aprovecha un poco la Manca Fiesta, que son gentes que participan por ahí un día o un fin de semana, llevando algunas cositas, ¿no? Entonces un poquito de ropa usada, otro poquito de unas ollas viejas, algunas cosas que no tengan en la casa, que es también por el hecho de participar.
En cuanto a las visitantes, a la gente que vamos, también hemos visto que hay una gran rubros, digamos, o cantidad de distintos tipos de personas. Por un lado está la gente quiaqueña, o bueno, de Villazón, que lo que hace es un uso de la Mancafiesta, un consumo de la Mancafiesta distinto, porque es bien cotidiano. Por ahí en las cosas que le vos preguntabas, bueno, ¿a qué viene a buscar la Mancafiesta? Te dicen a tomar un heladito, o a comprar un poco de verdura, ¿no? Muy común paseo, pero no en el sentido que lo está contando Carlos en este momento como del festival, sino una cosa más cotidiana. También hay gente más turista, ya sea del resto de la provincia de Jujuy o de Salta, o de otros lados de la Argentina, de eso hay mucho. Y también hemos encontrado gente que va a la Mancafiesta a proveerse de otras cosas, ¿no? Que se lleva frazadas de a 20 o 15, lo mismo las cerámicas, o distintos productos. En cuanto a la cantidad de puestos, que lo venimos contando desde hace 2017 años, oscilan en general entre 800 y 600 puestos. Los fines de semana que coinciden con elecciones son las Mancafiestas como más reducidas, bueno, porque la gente privilegia quedarse a votar, ¿no? Y en esos fines de semana sí hubieron unos 600, 650 puestos, y en otros donde, bueno, hay otras condiciones sociales y económicas especialmente, hemos contabilizado quizás más de 800 puestos. El año pasado fue uno de esos años en los cuales fue bastante grande. Nosotras hacemos el censo los domingos al mediodía. El domingo del Día de la Madre al mediodía, que es el momento en que consideramos que está más álgida la Mancafiesta. También lo hemos intentado el domingo de la octava para comparar ambos fines de semana. El domingo de la octava también es un domingo muy importante, aunque nos muestran que hay un poco menos de cantidad de puestos. Y la otra cosa que es interesante es que si bien sí van ganando en esto, en la contabilización de los puestos, van ganando lugar la ropa usada o nueva, las carpas, que son los locales de comida, nunca dejan de tener una participación de como un tercio alrededor lo que son las artesanías o las producciones más relacionadas con el campo. Sin embargo, no hay que pensar que son la misma gente, ¿no? Las artesanías suelen venir, como dije hace un rato, más como de talleres, de gente que está dedicada a esa producción, más como un trabajo, ¿no? Una cosa así sostenida. Y sin embargo, y los del campo es más como un conjunto o abanico de estrategias económicas o actividades productivas, las cuales la Mancafiesta también es parte de esa producción, ¿no? Pero en conjunto ellos suelen ser como un tercio de los puestos. Este año creo que deben haber habido entre 700 puestos, una cosa por el estilo. O sea, fue una Mancafiesta un tanto reducida, aunque no especialmente pequeña. Claro, es que este año, estamos hablando de antes de ayer, sí, hace 48 horas, coincidió con elecciones en Bolivia. Me imagino que algo habrá impactado, pensando que está pegado, incluso para quienes no conocen, ese predio del ferrocarril que relataba Carlos está a 300, 400 metros del límite fronteriza, ¿no es cierto? ¿Vos crees que es así? ¿Qué relación hay con Bolivia y con las personas de Bolivia que traen, que van, que vienen, que se llevan, que traen? A ver, yo creo que en cuanto a los participantes que provienen de Bolivia, bueno, Villazón está allí, como vos bien dijiste hace un rato, al lado, vecinos inmediatos de La Quiaca, pero acá participan, como decía, sococheños, gente, productores del Valle de Tojo, que están más adentro, y es muy probable que haya influido esto, porque el domingo había, sí, elecciones en Bolivia.
va a ser interesante seguirlo lógicamente para el año, a ver si hay una variante en cuanto a esa convocatoria, ¿no? Pero también hay otro dato, Daniel, que es tan protagonista como el escenario central que han hecho en la feria, ¿no? Es el tema de los impuestos. De hace ya 2 décadas o más se instaura el impuesto al feriante, que son impuestos que al día de hoy tengo entendido que han sido bastante onerosos, han sido un tanto diferenciados. Son municipales, ¿no es cierto? Exactamente, me refiero a impuestos municipales. Decía, diferenciados en cuanto a lo que es por ejemplo, una carpa, que han sido los más caros, los comedores, otro tanto, y seguramente los feriantes de ropas y las carpinterías, y solamente los que menos han cobrado han sido a los artesanos, ¿no? A los productores pequeños de los valles, ¿no es cierto?, que traen sus productos en escasa cantidad, digamos, ¿no? Esto también es notable rescatarlo y destacarlo en estos tiempos, ¿no? El impuesto municipal tiene un protagonismo también importante dentro de lo que es la realización de la feria. Sí, ahí quería agregar cómo se toca esto de los impuestos municipales que tienen estas ferias con esta idea de la informalidad y este circuito no regulado por el Estado, ¿no?, que tienen la feria. Y de hecho es bien interesante porque también lo hemos visto en la feria de Agrapampa de Pascuas, la recaudación municipal que tienen por estas ferias es enorme. Entonces sí hay una tensión, hay sobre todo de legitimidad en lo que es la recaudación y el impuesto que menciona Carlos, con esta idea de que es una economía informal, o que a veces hay gente que incluso la equipara a la ilegalidad, ¿no? Y está avalada por el mismo municipio, ¿no? Y hay toda una tensión entre la formalidad, la legalidad y la legitimidad que tienen estos procesos económicos. Claro, y vamos un poco más allá incluso de la Manca Fiesta, que hay muchísimas ferias que contribuyen a las cuentas municipales, todas de alguna manera también contribuyen a las cuentas provinciales y nacionales, porque se pagan muchos otros impuestos y se las ve casi en el borde del delito, en el borde de lo ilegal. Y esto nos marca también que es algo más que una feria de intercambio o de compra y venta, porque es un lugar de encuentro de gente que viene de muchísimos lugares, y más allá de que hay gente que va a más de una feria, bueno, hay una fecha, hay un encuentro, hay un estilo de reunión. Eso pesa mucho en la vida puneña. A ver, le preguntamos a Carlos, que vive ahí en La Quiaca. Yo pienso que por esencia una de las aristas más importantes que tuvo la Manca Fiesta en aquellos años y actualmente es la posibilidad de contacto, ¿no es cierto?, del intercambio, de la relación social, del intercambio, digamos, de afectivo, personal en estos encuentros. Fíjate que lo que destacaba hace un momento, ¿no?, porque este año, paralelo a la Feria, la Manca Fiesta, se hizo una convocatoria literaria, poética, de canto de copla, organizada desde la municipalidad, obviamente, buscando, creo yo, tratar de rescatar esa arista musical, festiva de la Manca Fiesta a través de la copla, pero creo yo que también eso va disipándose porque eso se protagonizaba antes, vos lo veías muy claramente en las carpas. En las carpas estaban los copleros de distintos lugares, ya sea de la Puna o de las Quebradas, cantando, intercambiando, ¿no? Eso también está un tanto atenuado, no se lo nota como hace 40 años atrás, ¿no? Es un dato que a mí
me llamó la atención. Sí, repito, apareció este año todo un evento artístico-cultural organizado por la municipalidad con encuentros de escritores, de poetas y lógicamente con el canto de la copla, pero más bien como una muestra cultural, más que como un encuentro espontáneo al que hacíamos referencia. La Manca Fiesta es una fiesta muy importante que se hace en la Quiaca, dura una semana, en la práctica un poquito más de una semana, porque tiene su octava, o sea, la misma terminología que se usa con los santos, ¿no es cierto?, en las fiestas de los santos, la octava. Pero no es la única feria de este tipo que se hace en la región. Hay una gran cantidad de ferias, por lo menos hay una buena cantidad de ferias que se hacen en otros lugares. En Natividad, bueno, ha hecho referencia a Abrapampa, hay otras ferias en la zona. Sí, hay varias ferias en la zona. Es interesante pensarlas como esta instancia de encuentro, sobre todo porque las ferias en la actualidad no es que están supliendo una necesidad de un circuito que si no está. Quiero decir, antes quizás la gente que vivía en los pueblos sí debía trasladarse para conseguir otros alimentos o materiales para la casa. En la actualidad esa posibilidad está presente todo el año y en muchos pueblos se accede a cualquier tipo de productos, ¿no? Sin embargo, las ferias sí tienen esta cuestión de reunión con personas, de reunión con productos, distintos tipos de productos, que es importante, y reunión con actividades. Esta cuestión festiva, ¿no? Es bien importante. Entonces hay como un calendario dividido en dos grandes etapas, unas que son las ferias de esta altura del año, primaverales, ¿no?, donde hay muchas semillas, plantines, bueno, en el caso de la Manca Fiesta, además está muy presente la cuestión de la mesa para los difuntos, que es ahora el 1 de noviembre. Y después están las otras ferias de fin de la cosecha, fin del verano, que lo que ya se tienen son más productos frescos, muchas frutas frescas, verduras frescas. También hay bastante lana, que también se estuvo, ¿no?, cosechando durante el verano, y nos vamos preparando para el invierno, ¿no? Entonces, tienen como un ritmo propio ambas ferias. Ambos esquemas de ferias. En ambos esquemas hay distintas ferias a lo largo, bueno, en la Quebrada jujeña y en la Puna. Algunas son más grandes, tipo la Manca Fiesta, la de Abrapampa también, que dura una semana, y hay otras que son más puntuales, de un fin de semana, 3-4 días en concreto. Lo que sí es interesante es que hay ferias que están muy relacionadas con fiestas patronales, donde hay una fiesta patronal hay una feria, pero también hay otras ferias que se van como buscando insertarse en algunas necesidades y circuitos propios, ¿no?, más allá de la presencia de alguna feria patronal. Por ejemplo, la feria de la Santa Catalina, que coincide con la patronal, pero que también sirve como punto de encuentro en esta idea de cosechar la lana del oeste puneño, y en la articulación y en el acceso a mercaderías más de origen pampeano, de la Argentina, aceite, harina, azúcar, que son los otros grandes bienes que están circulando en esta feria. No solo para la población argentina, también para la boliviana. Especialmente. Sí, entonces hay grandes volúmenes, como contaba Carlos, ya sea de lana, de cuero, articulándose con grandes volúmenes, camiones, ¿no?, enteros, de harina, de aceite, arroz, fideo, bueno, esas cosas no perecederas y que tienen evidentemente una importancia sideral en lo que es el abasto de las familias, ¿no?, porque siguen manteniéndose, por más de que el acceso ahora ya no está tan dificultoso como fue hace varias décadas, sin embargo, tiene una función especial. ¿Cómo lo ves, Carlos, desde
desde La Quiaca, este circuito de ferias que hay en el sur andino. Sí, yo creo, es más, este es un tema que recuerdo, una de las primeras personas con la que tuve la posibilidad de charlar y visualizarlo fue contigo, Daniel, cuando hace ya algunos años atrás, cuando éramos jóvenes, vos justamente te dedicabas a hacer tu tesis de licenciatura en este terreno. Así nos encontramos en Nazareno. Y luego yo rescataría también dentro de lo que menciona Natividad la feria de Iruya, ¿no? Que también merecería de alguna manera hacer un análisis exhaustivo. Cómo ha marchado esa feria. Hace muchos años que no fui a Iruya. Yo tuve la posibilidad, me acuerdo, en un mes de agosto, cuando salía desde el molino donde trabajaba rumbo a Iruya, andando un día a lomo de mula, coincidentemente transitar con arrieros que iban con sus recuas de mulas, de burros, arriándolos cargados con sus productos, tanto por la quebrada del río Nazareno como por la quebrada del río Iruya, subiendo a lo que iba a ser el gran encuentro de la feria de Iruya en el año 1980. Yo creo que es importante rescatar esta idea de que las ferias bien constituyen una red, digamos, de manifestaciones, de intercambios y encuentros a lo largo de lugares tanto quebradeños, vallistos andinos como puneños. Y se podría hacer todo un rescate. Yo recuerdo que en un trabajo tuyo estaban perfectamente enumeradas, ordenadas, cronometradas las ferias que se hacían en toda la región. Me acuerdo, creo que desde Cotagaita hasta Iruya, si mal recuerdo. Y bueno, creo que es real, ¿no? Es más, esto podría dar lugar tal vez a un proyecto binacional de trabajo y rescate de las ferias andinas. Sería algo muy importante, ¿no? Desde esa perspectiva, y comparto esta lectura que vos tuviste ya de hace varios años atrás. Natividad, sos investigadora del CONICET, estás en un centro de investigaciones aquí de la Universidad Nacional de Jujuy, que es de doble dependencia con el CONICET. Las universidades, y en particular nuestra Universidad Nacional de Jujuy, ¿toman en cuenta investigan sobre estos tipos de eventos? Sí, hace bastante tiempo que venimos investigando, especialmente la Mancafiesta la seguimos con Liliana Vergesio, con Hugo Humeres y con Norma Esteban, que son compañeros de La Quiaca, que en eso nos ayudan muchísimo. Pero sobre todo quiero como poner el énfasis en complementar un poco la idea de Carlos, ¿no? La idea esta de investigar las ferias también tiene que ver con que la necesidad de, como él decía, de seguirla, ¿no? La feria. Esa es la posibilidad que nos da la investigación, ¿no? Una mirada ordenada a través del tiempo que no busca ni suplantar ni desvirtuar las miradas más locales o de anécdotas, de historias que pueden tener las personas, sino al contrario, revalorizar esos recuerdos o esas miradas, pero tratando de ponerlas como en un tiempo más largo y de una manera quizás ordenada, por decirlo, de una manera un poco metafórica, en el sentido de ordenar los datos, ¿no? Lo que nos ha permitido todos estos años con Liliana Vergesio, con Norma y Hugo, es que, por ejemplo, contabilizar los puestos nos permite ver que la feria a veces está más grande, más chica, pero que no se presenta como desapareciendo, ni mucho menos, sino que se presenta como con una vitalidad y una dinámica propia, que si no la estuviéramos contabilizando sería más difícil de percibir, ¿no? Porque una vez también se queda con la idea de, bueno, será el día que yo fui, o será mi percepción, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, seguirla así como pautadamente nos permite poner en diálogo los distintos años unos con otros. Y también esto de insertarlas en un movimiento mayor, también buscando
dar de alguna manera la idea y la discusión, ya en términos más teóricos, sobre una economía popular andina o jujeña que tiene sus particularidades, que comparte algunas características con lo que es la economía popular más definida en términos, diríamos, relacionadas con en Buenos Aires y esas grandes ciudades, ¿no? Donde hay una importante presencia de ferias urbanas, venta ambulante, emprendedurismo, pero a la economía popular jujeña se le suma esta idea de articulación entre el campo y la ciudad y consumos culturales específicos. Lo que mencionábamos hace un rato de la mesa de los difuntos, lo que mencionaba Carlos sobre las coplas, el encuentro, tienen una atracción especial diferente en Jujuy, entonces eso también nos permite poner en el diálogo de la discusión más teórica de las ciencias sociales en Argentina en general, que las economías populares no son una sola cosa, no es la economía popular, sino que como por ser populares toman manifestaciones localizadas o como se dice ahora situadas, que hacen al contexto y a la vivencia de las poblaciones, ¿no? Que las usufructúan, las manifiestan, las realizan, las consumen. Y en este caso en las ferias lo que se ve de manera muy importante es esta idea de la economía, que es trayendo las palabras de Kusch del principio, que la economía no es solamente este movimiento de distribución de bienes, no es solamente el consumo, sino que la actividad económica se realiza, se genera en la relación entre personas. No hay actividad económica si no hay relación entre personas. Eso es algo que hay que entenderlo, y es por eso que la economía es una ciencia social y no es una ciencia matemática, porque la economía no son las finanzas en todo caso son la manifestación de otras relaciones, ¿no? Pero son entre personas, entre actores, entre instituciones, pero son relaciones. Y entonces mirar las ferias o estas manifestaciones de las economías populares nos permite también entender cómo se están moviendo a nivel económico bienes, consumos en términos discursivos, en términos de identitarios, también en términos domésticos y la importancia que tienen ciertas fiestas o, bueno, el Día de la Madre, por ejemplo, que coincide con el primer domingo de octubre, ¿no? Entonces, nos permite acercarnos a la cultura desde un lugar muy que es la manifestación, en la acción, en la práctica, no es solamente lo discursivo, sino la gente haciéndola. Eso es una de las partes como más satisfactorias que tiene este trabajo. Esta fuerza que tienen las ferias andinas, estamos hablando hoy de la Manca Fiesta, que es muy importante, pero bueno, ya mencionamos que hay otras, ha llevado incluso a la Municipalidad de La Quiaca a proponer una iniciativa que se está generando para proponerla como patrimonio de la humanidad, que ingrese a la lista de patrimonio. En mi opinión personal, bueno, es un largo camino, tiene sus complicaciones burocráticas de todo tipo, pero las ferias del sur andino tienen esa particularidad. Primero que es un calendario, es un entramado, es muy equilibrado, porque de cada región se puede participar en más de una, de cada zona se puede participar en más de una, y permite este tejido entre comunidades, entre ciudades, entre tipos de producción, tipos de consumo, estos encuentros donde se cruza lo religioso, lo que normalmente llamamos religioso, lo que normalmente llamamos económico, lo político. He visto candidatos recorriendo, tenemos elecciones dentro de pocos días, y recorriendo la Manca Fiesta, lo cual demuestra la importancia que tiene el evento, porque los candidatos se acercan, lo cual, bueno, me parece muy bien, ¿no es cierto? Que se acerquen y que estén y que se den a conocer y que se expongan también, porque tienen un contacto popular directo, ya no hay una pantalla en el medio, sino que es un contacto directo. Y creo que, bueno, que este calendario, este entramado de ferias surandinas
es realmente muy, muy potente como para que se lo valore a nivel de un patrimonio mundial. Ya vamos terminando, Carlos. No sé si te quedó algo en el tintero. Seguro que te quedó muchísimo, pero Sí, seguramente estos temas dan para hablar bastante. No, lo que me quedé pensando a partir de esta perspectiva digamos, de lectura de las ferias en redes, trascendiendo los actuales límites interestatales, alguna vez se dio o varias veces a lo largo de distintas ediciones de la Manca Fiesta, años anteriores, esa suerte, digamos, de fricción que hay a la hora del tránsito fluido entre feriantes del vecino país de Bolivia en cuanto al trámite administrativo aduanero. Hoy la aduana está a cargo de un hijo quiaqueño, un muchacho, creo, con gran sensibilidad social, y no se han gestado, ¿no? este tipo de situaciones. Pero hubo ocasiones en que sí, la aduana funcionó como esto, ¿no? Como una suerte de filtro y de obstáculo para la realización de estos eventos. Estos son datos por justamente estar en un ámbito estrictamente limítrofe, fronterizo, a tener en cuenta, ¿no? No conozco muy a fondo la propuesta sé que hay una comisión que se organizó en la municipalidad de estudio y elaboración del proyecto para declaración de patrimonio. Creo que el camino es largo, esperemos que si se concreta sea en buena hora, pero hace un rato yo di la perspectiva desde otro punto de vista, ¿no? Sí, y es un camino largo y además corresponde al Estado Nacional hacer la presentación, porque la UNESCO, la institución la entidad que forma parte de la UNESCO es el Estado Nacional y no ni los provinciales ni los municipales. ¿Quedó algo en el tintero, Natividad? No, quizás resaltar la complejidad, ¿no?, de la presentación y en el sentido de que la presentación refleje la complejidad del evento que está queriendo preservar o queriendo cuidar en tanto patrimonio. Entiendo que la Manca Fiesta, así como otros procesos culturales, están vivos y no se cristalizan, así que me imagino que también será cuestión de que se amolde a este nuevo escenario que han puesto en el medio, y me imagino que lo va a lograr hacer. Tiene más de 100 años. Bueno, les agradezco al profesor Carlos Millán, a la doctora Natividad González, haber participado, habernos acercado a este fenómeno, este evento que en la zona es muy conocida, pero se lo ve simplemente como un lugar de fiesta o como un lugar de compraventa, y es mucho más que eso, que nos permitieron tener una aproximación. Yo quiero señalar que hoy en todas las universidades nacionales de Argentina es una jornada de protesta, pidiendo al gobierno nacional el cumplimiento de una ley que fue aprobada y luego, dado el veto del Poder Ejecutivo, fue nuevamente reconfirmada por el Congreso de la Nación en sus dos cámaras, sobre el financiamiento universitario, que se da junto con otras leyes que tienen que ver con el financiamiento a las personas con discapacidad y a la emergencia pediátrica, en particular al Hospital Garrahan, que es el hospital de máxima complejidad que hay en la República Argentina, que es un hospital de referencia continental para atención de niños y de niñas. Entonces, en las jornadas de hoy y de mañana hay una jornada de protesta pidiendo al gobierno nacional, exigiendo que cumpla simplemente la ley. No, tampoco es una ley muy complicada, porque prevé simplemente una pequeña estabilización en un nivel muy bajo de las cuentas universitarias y un llamado a paritarias para debatir los salarios docentes, que ya en los últimos casi 2 años, 20 meses, han caído en un 40%. Entonces, en esta jornada estamos, pero nos parece importante también en esta jornada valorizar este evento de la economía popular,
que nos muestra que la persistencia y la flexibilidad es clave en la actividad popular. Y recordando que para cualquier pueblo la primera prioridad es sobrevivir. Así que aquí estamos en esta jornada. Agradecemos mucho al profesor Carlos Millán desde La Quiaca y a la doctora Natividad González aquí en estudios. Agradecida.